Buenas, mi nombre es Jorge Campanella y vamos a continuar con el desarrollo de la unidad número 6, en este caso abordando las secciones 6.6 y 6.7. Voy a compartir con ustedes las PPT que tenemos preparado. Hacemos la pantalla completa, ahí está. Bien, en este caso, en estas secciones lo que vamos a ver es, venimos estudiando el caso de las interacciones en un mercado competitivo. Llegamos a identificar el equilibrio en esta situación, y ahora, básicamente, implica el encuentro de la oferta agregada con la demanda agregada, y ahora lo que vamos a ver son algunos factores que pueden hacer que ese equilibrio se altere, y veremos ante esta situación cómo reaccionan los oferentes y los demandantes, y esas reacciones cómo las podemos incorporar a nuestro modelo a través de las curvas de oferta y de demanda. ¿Sí? Básicamente entonces lo que haremos es decir, si partimos de una situación original, ¿no? Pensemos en el caso de los panes, en donde el precio era 2 y las cantidades ofertadas y vendidas eran 5.000, ¿qué pasaría con cambios en la demanda o en la oferta que hagan moverse, digamos, en nuestro modelo, las curvas de oferta y de demanda? Vamos a analizar estos cambios como cambios exógenos a nuestro modelo, ¿sí? Cambios exógenos o shocks externos que van a implicar movimientos en las curvas o desplazamientos a lo largo de las curvas. O sea, puntos, estos shocks o estos cambios harán que el equilibrio ya no lo alcancemos en el punto original, sino que alcanzaremos un nuevo equilibrio, ¿sí? Los cambios que podemos tener en la demanda pueden ser incrementos en la cantidad de consumidores. Por ejemplo, supongamos que hay más personas, hay más estudiantes interesados por adquirir libros, o cambios en la oferta cuyo origen lo podamos ubicar en una modificación en los costos marginales, ¿sí? Por ejemplo, pensemos en el caso de la producción de panes, serían cambios en los costos marginales de todos los panaderos, y que, por lo tanto, eso tenga efectos sobre el nivel de producción de pan, ¿sí? Ante estos cambios, sean desde el lado de la demanda o desde el lado de la oferta, obviamente lo que vamos a intentar analizar es cómo los oferentes y los demandantes ajustan su comportamiento de modo tal de alcanzar un nuevo equilibrio y que el mercado se vacíe. O sea, todos los libros o todos los panes que se produzcan van a tener su correspondiente comprador, ¿sí? Obviamente en una situación distinta a la original. Vamos a analizar por separado los cambios primeros en la demanda, luego analizaremos los cambios por el lado de la oferta. Recordemos que hacemos este análisis de forma tal de poner el foco en uno de los temas. En este caso vamos a empezar por los cambios en la demanda, aunque sabemos que en la realidad pueden darse movimientos simultáneos en la demanda y en la oferta. Pero para fijar ideas y conceptos los aislamos y los analizamos por separado. Empecemos por cambios en la demanda y supongamos que este cambio es un incremento en la demanda por libros de texto. ¿Se acuerdan que en el ejemplo lo habíamos visto suponiendo de que teníamos estudiantes que habían terminado un curso el año anterior, y que vendían sus libros a estudiantes que ingresaban en el año en curso, ¿sí? Obviamente que habían estudiantes que estaban dispuestos a entregar sus libros en función del precio, ¿sí? Y seguían lo que habíamos trazado como una curva de oferta, ¿no? O sea, la manera de provocar de que más estudiantes estuviesen dispuestos a vender su libro era que, a medida que el precio subía, más estudiantes iban a mostrar esa disposición, ¿sí? Caso contrario sucedía con la demanda. Los estudiantes nuevos del curso vigente compraban libros en función del precio, ¿no? Cuanto más alto era el precio, menos estudiantes estaban dispuestos a comprar el libro,
a los estudiantes del año anterior, y cuanto el precio fuese más bajo, más estudiantes mostraban esa disposición. De esa manera llegábamos a un punto de equilibrio en el cual se vendían los libros a 8 pesos, 8 dólares, y habían 24 libros ofertados y demandados en el mercado. El punto de equilibrio era un punto como el punto A. Pero supongamos ahora que en este año ingresan más estudiantes ávidos por estudiar microeconomía y ávidos por comprar textos, ¿sí? De modo tal de que para cada nivel de precio ya no vamos a tener la misma cantidad de estudiantes que venían dados por esta curva de demanda, ¿no? Esta curva de demanda original, sino que para cada nivel de precio va a haber más estudiantes dispuestos a comprar libros, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en un punto como el punto en donde el precio era 8. Antes de este ingreso de nuevos estudiantes, de este shock de demanda, digamos, ¿no? Más estudiantes ingresan en el mercado, para este nivel de precios, existían 24 estudiantes dispuestos a comprar libros. Pero ahora, como ingresaron más estudiantes, para este nivel de precio, ahora hay aproximadamente 40 estudiantes dispuestos a adquirir un libro, ¿sí? ¿Cómo se resuelve esto? O sea, esta situación que llamamos exceso de demanda, ¿no? O sea, a un mismo nivel de precio ahora son más los estudiantes que quieren comprar libros, ¿no? No como antes 24, sino que son más. ¿Cómo se resuelve esta situación? ¿Sí? Desde el punto de vista de nuestro modelo, la única manera de que existan 40, que existan más libros ofertados, por ejemplo, como 40 porque era el tamaño le estábamos dando a este shock de demanda, exceso de la demanda, bueno, para que exista esa mayor cantidad de libros ofrecidos, la única manera de que haya más oferentes dispuestos a entregar libros en el mercado es que el precio sea superior. En virtud de que la oferta sigue siendo la misma, la única manera de estimular a estudiantes a que estén dispuestos a vender su libro es que el precio sea superior. Si no, para un nivel de precios de 2, solamente 24 estudiantes del año anterior van a estar dispuestos a vender su libro. Lo que sucede cuando estos estudiantes ven que hay más demandantes, ¿sí? para cada uno de los niveles de precio, van a tender a subir el precio porque saben que ahora a un precio de 8 va a haber más estudiantes dispuestos a comprar, no solamente 24. Ese aumento en el precio lo que implica es un corrimiento a lo largo de la curva de oferta hasta que la curva de oferta original se encuentra con la nueva curva de demanda, ¿sí? Ese nuevo punto de equilibrio es la manera de resolver este exceso de demanda y se da cuando tenemos a un precio superior una cantidad de ofertada y demandada mayor, ¿sí? Este nuevo punto de equilibrio es un movimiento de la curva de demanda, pero es un movimiento sobre la curva de oferta. No es que no hay más oferta en el mercado. La única forma de que existan más libros ofrecidos en el mercado es aumentando el precio, y esto es lo que en definitiva ocurre, ¿sí? En resumen, cuando tenemos un shock externo que hace aumentar la cantidad de demandados para cada uno de los niveles de precio, lo que vamos a tener es un nuevo equilibrio en donde se intersecta la curva de oferta con la nueva curva de demanda. En ese punto de equilibrio, el precio será mayor al original, ¿sí? De 8 pasa a 10, y las cantidades transadas serán mayores a las originales, de 24 pasa a 32 o 33 unidades de libros transadas. Analicemos el otro shock posible, y es no ya del lado de la demanda, sino del lado de la oferta. Supongamos, ¿sí?, que tenemos en este caso una caída del costo marginal, es un shock positivo sobre la oferta. Cuando caen los costos marginales, ¿qué es lo que sucede? Producir cada una de las unidades del bien, en este caso, volvamos al ejemplo de los panes, producir cada unidad de pan ahora me sale un poco más barato de lo que me salía antes. ¿Cómo reflejamos ese movimiento? O sea, tenemos un cambio en los costos marginales, un cambio que vamos a reflejar con un movimiento de la curva de costo marginal, ¿sí?,
hacia abajo y hacia la derecha en relación a la curva de costo marginal original. Esta curva de costo marginal agregada es la curva de oferta del mercado, y observen que esta curva nos está reflejando para cada unidad de producción, ¿sí?, un nivel de costo marginal menor al que teníamos antes, ¿no? Por ejemplo, para 2.000 unidades el costo marginal es menor que ahora que antes, ¿sí? Se corre toda la curva de costo marginal y tiene un punto de origen diferente. ¿Qué es lo que sucede, digamos? Razonemos también desde el punto de partida, ¿no? Cuando el precio era 2. Ahora, en esta nueva situación en donde cayeron los costos marginales, a un precio de 2 de mercado van a existir más oferentes que estén dispuestos a vender el pan, porque este precio ahora cubre costos marginales que antes no podía cubrir, ¿no? Al caer los costos marginales, ahora hace que unidades de bien que antes no podían ser producidas porque a un precio de 2 ese costo marginal superaba el precio de mercado, ahora a un costo de 2 hay más unidades que pueden ser producidas, ¿sí?, hasta acá. Todas estas unidades pueden ingresar, vamos a verlo en el eje horizontal, pueden ingresar a la venta cuando antes, de 5.000 hacia adelante, pensemos que este punto anda por los 7.000, estas unidades antes no podían ser producidas y vendidas porque los costos superaban al precio. Pero ahora ese precio permite cubrir esos costos, ¿sí? Esto implicará que hay más panes que se están ofreciendo en el mercado. De esta manera, los consumidores interpretan que ya no tienen que pagar 2 pesos, pueden pagar menos por el pan porque para cada nivel de precios hay más cantidades de panes que se están vendiendo. Por lo tanto, el precio comienza a bajar, ¿sí? Va a bajar hasta el punto en donde la curva de demanda, que sigue siendo la misma, se corta con la nueva curva de oferta. De vuelta razonamos en forma análoga que lo hicimos con un shock de demanda. La única manera de que estos panes que ahora se producen en el mercado, ¿no?, que son más de 5.000 panes, hasta 7.000, ¿no?, si el precio sigue siendo 2, la única manera de que haya consumidores que estén dispuestos a consumir este exceso de panes que se producen, es que el precio baje. Porque a este nivel de precios solamente van a haber 5.000 consumidores que estén comprando un pan cada uno. La única manera de que este exceso de oferta sea efectivamente demandado y que el mercado se vacíe, es que el precio baje, ¿sí? Y este precio va a bajar de 2 a un precio cercano a 1,50. Por lo tanto, ante un shock de oferta como el que acabamos de analizar, con una caída de los costos marginales, el nuevo equilibrio se alcanza en donde la nueva curva de oferta se encuentra con la curva de demanda a un nivel de precios inferior, ¿sí?, y para una cantidad ofertada, demandada, mayor. La curva de demanda no ha cambiado, lo que sí ha cambiado es la curva de oferta. Ahora analicemos una tercera situación en la cual pueden cambiar el equilibrio, pero ahora no pensando va a ser similar a la que acabamos de analizar, de un shock de oferta, pero en realidad lo que sucede en este caso es la entrada de nuevas empresas. Para que se puedan producir entradas al mercado de empresas que antes no estaban, digamos, produciendo, lo que tiene que estar sucediendo en el mercado particular que estamos analizando es que tiene que ser un mercado atractivo para empresas, para empresarios, para que empresarios inviertan e ingresen en ese mercado. Eso, en nuestro modelo, implica que en el mercado en cuestión se estén vendiendo bienes que permiten obtener a los empresarios que están participando en ese mercado, obtener una renta económica, o sea, un beneficio superior a lo que sería el beneficio normal del capital invertido, el retorno normal de ese capital invertido. Generalmente, la idea de retorno normal la asociamos a la posibilidad de que en lugar de invertir en una producción, las personas depositen el dinero en su banco y por eso obtengan una renta, ¿no?, financiada. Entonces, lo que vamos a decir es que, bueno, bien, los costos incorporan este costo de oportunidad de la inversión en el capital, pero si tenemos beneficios positivos, o sea, si los ingresos superan a los costos que incluyen
el concepto de retorno normal de la inversión realizada, ese mercado se convierte en un mercado atractivo, ¿sí? Vamos a tener más oferentes que estén interesados en invertir en él. Esa es la situación que vamos a analizar. Bueno, ¿qué pasa cuando hay ingreso de empresas porque ese mercado es atractivo desde el punto de vista de la renta económica que se está obteniendo en él? Supongamos en el ejemplo de las panaderías, que ingresan nuevas panaderías y aumenta la oferta. En este caso, la razón por la cual vamos a aumentar la oferta es por el ingreso de nuevos panaderos, de nuevas panaderías al mercado, y no por una caída de costos como analizamos en el shock de oferta reciente, ¿no? Acá entran nuevas empresas a producir pan sin alterarse, sin que los costos estén alterados. Lo que ocurre simplemente es que, por eso el punto de partida es el mismo nivel de los costos marginales, lo que ocurre es que para cada nivel de precio ahora tenemos más oferentes, ¿sí? Pero sin alterarse los costos unitarios, el costo marginal de cada unidad producida. Eso va a hacer que pasemos de un equilibrio como el original, ¿no? Como teníamos al principio, de un precio de 2 y donde se transaban 5.000 unidades, por el efecto del aumento de la cantidad ofertada, caen los precios y el precio ahora se va a ubicar en un nivel inferior, supongamos 1,75, y se van a transar a ese nivel de precios más cantidades, porque si el precio baja va a haber más personas dispuestas a demandar panes. Veamos esto mismo que acabamos de decir y cómo opera, digamos, intertemporalmente. Pensemos ahora, incorporemos el concepto de tiempo, la variable tiempo en el análisis que estamos haciendo, para ver los cambios en el equilibrio cuando ingresan nuevas empresas al mercado, ¿sí? Partíamos de una situación de 2, como la que está acá, el punto A. Estábamos suponiendo que en un punto como el punto A, las empresas podían alcanzar individualmente una curva de isobeneficios, ¿sí? Más alejada del origen, donde esa curva de isobeneficios estaba representando beneficios positivos, ¿sí? O sea, la diferencia entre ingreso total y costo total eran positivas, ¿sí? Por lo tanto, estaba obteniendo beneficios extraordinarios, ¿no? Porque en el costo total estábamos suponiendo también la retribución al capital, la retribución natural al capital. Si esa diferencia seguía siendo mayor que cero, lo que estaba ocurriendo es que había renta económica, beneficios extraordinarios. Esos beneficios extraordinarios, en principio, por eso estábamos ubicados en el punto A, en principio, otros inversores veían esa oportunidad de negocio, pero bueno, hay un plazo razonable que se demora, digamos, para instalar un negocio, no es de un día para el otro. Por lo tanto, en el corto plazo podríamos decir que el punto A era un punto de equilibrio, pero el resto de los oferentes que están ávidos por maximizar su beneficio, veían la oportunidad de negocio de instalar una panadería en ese barrio, en esa ciudad, y luego de unos meses o luego de un tiempo prudencial instalan las panaderías. Como acabamos de ver, cuando hay más panaderías, sin que eso implique modificación de los costos para ninguno de los panaderos que están en ese mercado, lo que hay es aumenta la cantidad de panes ofrecidos para cada uno de los niveles de precio. Ese aumento en la cantidad de panes ofrecidos genera una caída de los precios, ¿sí? Y suponíamos, como vimos en la diapositiva anterior, que esa caída nos llevaba de un punto de equilibrio A, con un precio de 2 y 5.000 unidades vendidas, a un precio como el de B, con un precio de 1,75 con más de 5.000 unidades vendidas. Supongamos algo así como 5.500, 6.000. ¿Sí? Pero en este punto B, como podemos observar, ahora pasamos del análisis de mercado agregado, volvemos al análisis individual. Un punto como el punto B, a un precio de 1,75, hace que cada una de las panaderías esté ofreciendo aproximadamente 80 panes, y en ese nivel el precio es igual al costo marginal, pero la curva de isobeneficios que pasa por el punto B sigue mostrándonos beneficios positivos.
o sea, beneficios mayores que cero. Sigue un punto como el B, emitiendo, digamos así, un mensaje al resto de los inversores de esa ciudad de que el negocio de la panadería es un negocio rentable, que genera renta económica, más allá del rendimiento natural del capital. Nuevamente, esto hace que, no inmediatamente, pero luego de un tiempo prudencial, esos inversores, atraídos por esos beneficios que se generan en el negocio de la panadería, terminen invirtiendo y abriendo la panadería. ¿Sí? Esto va a seguir sucediendo hasta qué punto, hasta que llegamos a un punto como el punto C. El punto C, ¿qué es lo que nos muestra? El punto C nos muestra que a nivel de una empresa individual, de cada una de las panaderías, el precio que se da en el punto C es un precio de 1,5 y es el punto del precio donde el precio se iguala al costo marginal y a su vez permite en el punto C que la empresa alcance la curva de iso-beneficio con beneficios económicos cero, ¿sí? Y esa curva de iso-beneficio es en donde las empresas, cada una de estas empresas individualmente tomada, no tiene una renta económica positiva más allá del retorno natural por el capital. En este punto, en un punto como el punto C, lo que sucede es que el resto de los inversores reciben, digamos, el mensaje de que ya el negocio de la panadería no es tan rentable, o sea, o es tan rentable como tener la plata en el banco, o sea, como la segunda opción que tenían los inversores, ¿no? Entonces, por lo tanto, no habrán incentivos en el largo plazo para que, si el precio sigue estando ubicado en 1,5, existan y no existir ningún tipo de shock, ¿sí?, de los que analizamos anteriormente, este puede ser un equilibrio de largo plazo. Ya no va a haber incentivos para que ingresen más empresas al mercado. En este caso, en un punto como el punto C, lo que sucede es que el precio no solamente es igual al costo marginal, sino también, por encontrarnos en la curva de esos beneficios igual a cero, el precio es igual al costo medio, ¿sí? Por eso estamos diciendo que las panaderías no reciben un beneficio extraordinario positivo, ¿sí? Reciben solamente la retribución normal a la inversión del capital realizada, ¿sí? Ahora bien, esto que estamos analizando supone que este mercado en todas las panaderías, seguimos con el ejemplo de la panadería, todas las panaderías producen o tienen la misma estructura de costos, aplican la misma tecnología, ¿sí? Y por lo tanto lo que le sucede a una panadería, como analizamos acá, ¿no? O sea, hacemos el análisis de una panadería en particular y pasamos al mercado en su conjunto, analizar a una implica analizar a todas. Sin embargo, esto en la realidad no sucede así, ¿sí? En la realidad no todas las panaderías, o sea, no todos los oferentes tienen los mismos costos, ¿sí? Porque no todos tienen exactamente la misma tecnología, y por lo tanto eso hace que sus costos medios difieran. Más allá de que nos encontremos en un mercado competitivo, vamos a tener empresas con costos algo diferentes. Entonces, esta heterogeneidad, digamos, ¿no?, relativa, aunque no grande, pero basta con que existan diferencias, esto tiene sus efectos en el equilibrio de largo plazo que acabamos de analizar. Dijimos hace un ratito, bueno, en el equilibrio en el largo plazo, en un mercado competitivo, el equilibrio de largo plazo es un equilibrio estable, hará que, no sé, salvo que ocurran shock de oferta o demanda, si eso no pasa, este equilibrio va a ser estable en el sentido de que no va a haber incentivos para que ingresen o salgan empresas del mercado, ¿sí? Ahora, eso implicaba que todas las empresas tuviesen los mismos costos. Como esto no es así, analicemos qué pasa con estas diferencias de costo y cómo afectan el equilibrio de largo plazo, el equilibrio competitivo en el largo plazo. Aquellas empresas que, vamos a tener tres situaciones, aquellas empresas que tienen una tecnología relativamente superior a la tecnología del resto de las empresas, claramente van a tener costos inferiores, ¿sí? Y, por lo tanto, sus costos medios van a estar por debajo, un poco por debajo del precio. Esto es así, si esto es así, lo que sucede es que va a haber
un conjunto de esas empresas que están actuando en un mercado competitivo que van a tener rentas positivas. Y la razón de esas rentas positivas va a ser el hecho de poseer una tecnología superior al del resto de sus competidores, al resto de las empresas. Esto es como si algunas panaderías poseen una tecnología algo superior, ¿sí?, en relación al resto de las panaderías. Esas van a seguir obteniendo una renta positiva, ¿no? Esa va a ser el fundamento de por qué obtienen una renta positiva. Las empresas que trabajan en el margen, digamos, aquellas empresas que el precio le da únicamente para cubrir los costos medios, ¿sí?, van a obtener beneficios, pero solamente el beneficio normal, ¿no? Aquella es la retribución natural a la inversión de capital realizada. Esas empresas van a estar en una situación en donde el precio les va a permitir cubrir exactamente los costos medios de cada una de las unidades producidas, ¿sí? Y no van a tener una renta positiva por estar en ese mercado. Y la tercera situación que vamos a tener, claramente, es aquellas empresas que, en el equilibrio competitivo a largo plazo, lo que les va a suceder es que el precio al cual se va a llegar, ese precio que estaba dado por C, hará que algunas empresas que antes estaban en el mercado, por ejemplo, cuando el precio era 1,75, el precio eran 2, que ahora en el largo plazo, a medida que por el efecto del ingreso de nuevas empresas, la oferta crece, ¿sí?, sus costos, no hay cambios tecnológicos, sus costos son los mismos que antes cuando el precio era 2, pero si el precio baja ahora, su costo medio no va a poder ser cubierto por ese precio menor y por lo tanto se irán retirando del mercado, ¿sí? O sea, no quedarán fuera de competencia. Bueno, bien. Con esto entonces, en el resumen de esta sección es que teníamos, vimos tres situaciones en las cuales se modificaba el equilibrio, dos de ellas por shock externos, un shock que podían venir por el lado de la demanda y que hacía que se corriera la curva de demanda y se alcanzara un nuevo equilibrio sobre la curva de oferta original que no cambiaba, y en los casos del shock de oferta, por cambios tecnológicos, por ejemplo, que redujeran los costos y hacían que la curva de oferta se corriera, ¿sí? Por ejemplo, una mejora tecnológica hizo que nuestra curva de oferta se corriera hacia la derecha y hacia abajo, y por lo tanto el nuevo equilibrio se alcanzaba en un precio menor y a una cantidad transada mayor a la original, pero siempre sobre la misma curva de demanda, ¿sí?, porque estábamos analizando un shock de oferta. Y en tercer lugar, lo que vimos fue la entrada de empresas al mercado, suponiendo que los equilibrios de corto plazo estaban, desde el punto de vista de cada una de las empresas individualmente, generando rentas positivas, ¿sí? Al existir rentas positivas en un mercado, lo que hay son incentivos para que paulatinamente se vayan incorporando nuevas empresas porque los inversores ven una oportunidad de negocio, porque su alternativa era tener la plata en el banco, recibir solamente los retornos naturales del capital. Pero si hay un mercado que se presenta de esa manera, paulatinamente van ingresando empresas, eso hace aumentar la demanda sin que se modifique, perdón, aumente la oferta sin que se modifiquen los costos, y lo que hace es que los precios bajen, vayan obteniendo paulatinamente a lo largo del tiempo equilibrios sobre la misma curva original de demanda y en el cruce con las nuevas curvas de oferta, hasta que llegamos al punto en donde, desde el punto de vista individual, el precio se iguala a los costos medios, por lo tanto los beneficios son cero, y es analizado para cada una de las empresas en donde el costo, la curva de isocosto que se alcanza con ese nivel de precio, es la curva de isocosto con beneficios iguales a cero. Bien, la seguimos en próximos